Una bendición tenerlos con nosotros. Vamos a invitar a los niños si pueden pasar a la zona Kids. Bueno, te quiero invitar, si trajiste una Biblia impresa, es el momento que la saques, la tomes para que la leas. Si no traes una Biblia impresa, puedes agarrar tu celular y en tu celular tener una aplicación donde puedes leer. Y si no traes tu Biblia y no traes tu celular, escucha con mucha atención las porciones de la Biblia que vamos a leer, que serán de gran bendición para tu vida. Bueno, hoy te quiero platicar y te quiero contar un tema anécdota cultural, histórico, pero que aprendamos algo de ello. Y te quiero platicar acerca de Jesús y la fiesta de invierno. Bueno, ahora estamos en invierno. Empezó el invierno, bueno, todavía no llega el invierno, estamos en otoño técnicamente, ¿verdad? Bueno, es otoño todavía, pero en unos días será 21 de diciembre y empezará el invierno. Y te quiero platicar acerca de Jesús y la fiesta en invierno. Y algo acerca de que seguramente estás pensando en algo, pero te vas a sorprender cuando te platique de la fiesta de invierno, porque te voy a platicar otra cosa. Resulta, un día, hace 2100 años más o menos, año 170 antes de la era común. Año 170 antes de la era común. Domina el mundo el imperio griego, y una de las zonas más poderosas o más fuertes es la dinastía seleucida. Los seleucidas eran el imperio o la fracción del imperio griego más poderoso en la zona que hoy conocemos como Israel. Y tocan al palacio y llega un hombre y busca a Antíoco IV, conocido como Antíoco Epífanes. Era el hombre que dominaba en ese tiempo y había derrotado años atrás a la dinastía de los Ptolomeos. Alejandro Magno, cuando muere, deja 4 grandes dinastías, y de esas 4 grandes dinastías que deja Alejandro, 2 de ellas son los Ptolomeos y los Seleucidas. Y los Seleucidas van a terminar derrotando después a los Ptolomeos. Tocan a la puerta de Antíoco IV Epífanes y llega un hombre de Jerusalén, de la familia sacerdotal, hermano del sumo sacerdote del tiempo. El sumo sacerdote era el máximo jefe. Y llega el hermano del sumo sacerdote y le dice: oye, pues mi hermano es el sumo sacerdote, pero a mí me gustaría ser el sumo sacerdote. Y te quiero decir que yo te ofrezco pagarte una gran cantidad de rentas, de dinero, de impuestos, si tú dejas que yo sea el sumo sacerdote. Y entonces le dice Antíoco Epífanes: oye, pues suena buen negocio. Adelante, sé tú el sumo sacerdote. Manda una guardia con él, llegan a Jerusalén y deponen a su hermano mayor, que era el que tenía que ser el sumo sacerdote. Y bueno, tenemos nuevo sumo sacerdote. Pero cuando el poder y la política se mezcla con la religión, son la peor fórmula, la peor mezcla. Porque entonces otro sacerdote, que no era hermano de ellos y que no era de esa familia sacerdotal, dice: oye, si se puede con dinero comprar ser el sumo sacerdote, ¿por qué no sería yo el sumo sacerdote? Entonces corre también, visita a Antíoco Epífanes y le dice: oye, quiero ser ahora yo el sumo sacerdote, y yo te ofrezco pagarte mucho más de lo que te pagó el otro. Y le dice: ok, entonces sé tú ahora. Pero eso despierta en Antíoco Epífanes una enorme curiosidad. ¿Cómo es que esta gente tiene todo esto para pagar? Antíoco estaba enfrentando una guerra contra los persas, que quería someter un levantamiento de los persas. Acuérdense que los griegos derrotan a los medos y persas para convertirse en el imperio más poderoso. Alejandro Magno va a derrotar a los medos y persas. Y hay un levantamiento en Persia que lo tiene que ir a aplastar Antíoco. Están perdiendo y Israel deja de pagar esa cantidad que se había comprometido. Y entonces lo que dice Antíoco es: necesito dinero, voy a Jerusalén, saqueo el templo. Y llega a Jerusalén y agarra instrumentos del templo, los saca y se los lleva. Y entonces les dice: ¿saben qué? A partir de ahora tengo unas reglas para ustedes, porque he visto que aquí hay mucho dinero. No pueden celebrar Shabbat, ya no pueden sacrificar a su Dios en su templo, porque lo expropio ahora y pondré una estatua a Júpiter olímpico, y aquí le van a sacrificar ustedes a él, y entonces harán lo que yo digo de aquí en adelante. Y entonces una fracción del pueblo se opone y empieza una revuelta. Esto que te acabo de contar ahora está escrito en el libro de Daniel. Vamos allá, libro de Daniel, vamos a leer un poco la Biblia. Libro de Daniel, capítulo 8. Bueno, está escrito en forma de profecía, que te conté la interpretación. Daniel capítulo 8, versículo 1 al 14. Daniel 8, versículo 1, escritura.
En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Acuérdense, según desde el punto de vista profético, Daniel va a escribir esto más o menos en el año 560 a.C. Y lo que te conté, ¿en qué época fue? ¿Se acuerdan que les dije qué año era? 170, 160 a.C. O sea, sí cacha, ¿no? 400 años de distancia más o menos. Después de aquella que vi que me había aparecido antes, y vi en visión, y aconteció, cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Persia. Dani, ¿me bajas poquito, hijo? Vi una visión estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Es decir, aquí está el imperio de Media y Persia, que era un imperio por 2 naciones. Si leen todo el capítulo van a ver la interpretación, yo lo voy a omitir. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, es decir, la región que gobernaba Media y Persia, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Ese cuerno notable es Alejandro Magno. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, hacia Media y Persia, el cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos, es decir, derrota a Media y a Persia, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo holló, y ni hubo quien lo librase el carnero de su mano. Engrandecióse en gran manera el macho cabrío, es Alejandro Magno, y estando en su mayor fortaleza, acuérdense que Alejandro Magno muere muy jovencito, en los 30 bajos, aquel gran cuerno fue quebrado, es decir, murió, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos y a los 4 vientos del cielo. Cuenta la historia que Alejandro Magno cuando muere, dicen, ¿quién será el sucesor del trono? Y les dice, el que sea más digno de mis generales. Y entonces sus generales se baten en duelo y terminan 4 quedándose con todo el imperio: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, que son las 4 dinastías. 9. Y del uno de ellos, de la dinastía seleucida, salió un cuerno pequeño, que es Antíoco Epífanes, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable, hacia Jerusalén, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, es decir, hasta el sacerdocio. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, contra el sumo sacerdote, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Los que les conté que dijo, ya no más continuo sacrificio en el templo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y le sucedió prósperamente. Y oyó un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone al santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Bueno, esto que lees aquí es una profecía bíblica que, si lees todo el capítulo, te va a decir claramente lo que yo te he explicado ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel llega un momento en que ya no puede celebrar nada. El poder político o la aspiración política y el hambre de poder de los sacerdotes del templo los arrastra a despertarle a Antíoco una gran inquietud de qué es lo que ellos pueden recibir y qué es lo que pueden tener. Y entonces los terminan cautivando y les terminan diciendo: ya no pueden tener libertad de culto, tienen que hacer las cosas como nosotros queremos, y tienen que sacrificar a el dios pagano que nosotros les ponemos. Cuenta la historia que un hombre de esta casta sacerdotal, de la familia de los Asmoneos, va y lo arrestan y lo llevan y le piden que sacrifique. Y cuando va a sacrificar, él se revela y dice que no, y se escapa, y se llama Matatías, y él junto con sus hijos inicia una revuelta que se conoce en la historia como la revuelta de los Macabeos. Si tú vas a la Biblia en la versión católica, que tienes los libros deuterocanónicos, encontrarás un libro que se llama Primero y Segundo Libro de Macabeos. La historia que te estoy contando ahora está escrita en el primer libro de los Macabeos, lo que te estoy contando ahora. Entonces,
se levanta la revuelta y estos hombres, la familia macabea, se oponen contra Antíoco Epífanes y levantan una guerrilla para vencerlos y poder salir adelante. Para hacerte la historia corta, porque no es el tema de ahora, para hacerte la historia corta, los macabeos terminan venciendo, Matatías va a morir, su hijo Judas va a ser el más destacado y van a ir a morir poco a poco ellos en las guerras y en las batallas, pero finalmente el imperio seleucida se va a fragmentar y va a firmar un acuerdo de paz con Jerusalén y les va a decir: los voy a dejar que celebren libremente, retomen el Shabbat, retomen el sacrificio a sus dioses, les regreso los instrumentos del templo, todo quede como estaba antes. Y entonces a esta fiesta, cuando ellos regresan, se le conoce como la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah es una fiesta que se celebra en invierno, porque es en una fecha como esta, en un día como ahora, en unas fechas como estas, se celebra Hanukkah. Hanukkah significa dedicación. ¿Por qué dedicación? Porque lo que sucedió es que cuando ellos recuperan el templo llegan y durante 8 días ofrecen una fiesta para volver a consagrar al servicio de Dios ese lugar que ellos consideraban para ellos sagrados. Pasó el tiempo y después se le llamó la fiesta de las luces, la fiesta de las luminarias, porque en medio de la oscuridad Dios les dio un brillo cuando ya no lo esperaban. El historiador famoso Flavio Josefo escribe: la libertad nos brilló de repente cuando ya no la esperábamos, y por eso se le conoce a Hanukkah como fiesta de la dedicación y también como fiesta de las luces. Y más tarde, hacia el siglo V o VI, se escribe en el Talmud de Babilonia una historia donde dice que cuando ellos llegan al templo y lo toman otra vez, lo recuperan. Tú recuerdas que en el libro del Éxodo habla de algo que se llama el candelabro o la menorá, y el candelabro siempre tenía que estar encendido, y dice el libro del Éxodo que hacían con aceite virgen de oliva para encenderlo y que fueran las luminarias, el que encendía, el que iluminaba en la oscuridad. Y entonces se encuentran un poco de aceite de oliva sellado, y ese aceite duraba para un día. Lo ponen en las luminarias y el gran milagro es que en vez de que les durara para un día, les duró para 8 días. Y entonces cuenta la historia que ¿por qué se celebra Hanukkah? ¿O por qué la celebran ellos Hanukkah? La celebran por el milagro que Dios hizo con ellos, que el aceite que les duraba un día, ahora les duró para 8 días. Y eso les dio tiempo para tener más aceite y poder hacer otra vez todo lo que ellos tenían que hacer. Bueno, toda esta historia que te he contado sucedió en el año 164 antes de Cristo. Es decir, cuando Cristo llegó, ya habían pasado 164 años, o si le cuentas su edad ya para ser un adulto, 180 años. ¿Has leído lo que te he comentado ahora en la Biblia? Esto que te he contado, ¿crees que está en la Biblia? O sea, ya, no en el Antiguo Testamento, porque dije que está en Daniel y en el primer libro de los Macabeos, pero en Jesús este pequeño detalle a veces pasa desapercibido. Quiero que lo leas. Evangelio según Juan, mira a Jesús. ¿Por qué te estoy contando esto? Te lo estoy contando porque quiero que veas a Jesús en esta temporada, en invierno. Eso hoy se llama Jesús y la fiesta de invierno, porque esta fiesta la celebra en invierno. Juan capítulo 10, versículo 22 al versículo 23. La fiesta, ¿qué dice? Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén. ¿Cómo es dedicación en hebreo? Hanukkah. ¿Se acuerdan? Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén. ¿Y qué era? Y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. ¿Sí? Lo habías leído esto, ¿no? Pero ahora ya conoces la historia a que se refiere. Cuando lees en la Biblia que dice que era la fiesta de la dedicación y que era invierno, se refiere a lo que te he platicado hoy, porque es en invierno cuando pasa la fiesta de las luminarias, la fiesta de la dedicación en el judaísmo, no en nosotros, porque nosotros somos cristianos, pero te lo estoy contando como un contexto histórico, porque ya está escrito en la Biblia que Jesús estaba en esa temporada. Entonces, ¿qué importancia tiene el aceite? El aceite de oliva, cuando tú vas al libro del Éxodo, encuentras en el libro del Éxodo que Dios dice: tomarán aceite virgen de oliva, lo prensarán y con ese aceite consagrarán todos los enseres del templo. El lugar que Salomón consagró en el primer libro de los Reyes 8, lo van a consagrar todo eso.
Y no solamente eso, agarrarán como base el aceite de oliva y los mezclarán con otros elementos como mirra, como caña aromática, y ese se llamará el aceite de la unción. Cuando al sumo sacerdote lo unjas, le derramarás aceite sobre su cabeza. Es decir, el aceite de oliva, el aceite de la unción, el aceite de la luminaria es un elemento sumamente sagrado en la Biblia. Está escrito en Éxodo, en Levítico, lo que te he contado ahora. Pero mira esta historia, el libro de los jueces. Quiero que veas la importancia del aceite que se encuentran en Hanukkah, ese grupo de asmoneos. Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8, versículo 8 al 9. Dice así. Perdón, es 9. Jueces 9, 8 al 9. Dice así. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, fueron los árboles a elegir rey para ellos. Reina sobre. Mas respondió: tengo de dejar mi pingüe jugo con el que por mi causa Dios y los hombres, ¿qué dice? Son dados para ir a ser grandes sobre los árboles. Es decir, ¿qué significa el aceite de la unción, el aceite de oliva? Honra, honor. ¿Por qué honra y honor? Porque al sumo sacerdote le derramaban aceite sobre su cabeza. Porque con el aceite se consagraba lo que era exclusivo del servicio de Dios. Porque con el aceite, cuando llegaron los reyes, se les derramaba aceite sobre su cabeza y significaba que eran los reyes. ¿Se acuerdan la historia de Samuel? Que Samuel estaba bien triste y lloraba porque quería mucho a Saúl y estaba todo triste porque ya no estaba como rey. Le dice Dios a Samuel: ¿por qué estás triste y por qué lloras? Llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, porque ahí me he elegido a un rey. Y dice la historia que después de que encuentra a Isaí, llega a la casa de Isaí, Dios le habla y le dice: no mires lo que tus ojos ven, porque los hombres está delante de ellos, mas Dios mira el corazón. No mires a su belleza, ni a la fortaleza, ni a esa altura, porque yo los desecho a ellos. Había elegido a David por príncipe y por rey de Israel. Llega David y le derraman aceite sobre su cabeza. Entonces, ¿qué tan importante es el aceite? El aceite de oliva es fundamental en la Biblia porque representa la consagración y la presencia y el poder de Dios sobre aquellos que Él ha elegido. Libro de los Salmos, Salmo número 132. Esto, Salmo número 133. Salmo 133. Versículo número 2. Dice así. Salmo 133, 2. Es como el buen óleo, como el buen aceite, como el buen ungüento, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestidos. ¿Qué significa esta frase? Imagínate a Aarón, el sumo sacerdote, o imagínate un rey. Agarraban el aceite que te digo que se hacía, lo derramaban sobre su cabeza, y era tal que estilaba y escurría y le llegaba a su barba y bajaba hasta sus vestidos. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Bueno, trata de unir todo esto. El pueblo de Israel vivió esto antes de que Jesús viniera. Encuentran el aceite de oliva, duraba para un día para las luminarias, duró para 8 días. Viene Jesús, y cuando viene Jesús, está en medio de esto. Jesús sabe que el aceite de oliva es especial para ungir a reyes y a sacerdotes. Y como lo sabe, en el libro de Isaías está escrita una profecía. Jesús, cuando inicia su ministerio, va a tomar esa profecía de Isaías y la va a tomar como partida del inicio de su evangelio y de su predicación. ¿Con qué palabras Jesús inaugura su predicación, su ministerio, su llamado como Mesías? Lucas capítulo 4. Mira qué frase utiliza, te la sabes de memoria ciertamente. Lucas capítulo 4. Si regresan a la presentación principal, porfa. Lucas capítulo 4.
Dice el versículo número 18 al 21. El Espíritu del Señor es sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido. ¿De qué lo ha ungido? ¿Con qué lo ha ungido? Sí, pero ¿a qué se refiere? Con el aceite, ¿sí? Así como a los reyes se les unge con aceite, Jesús dice que es un rey y se le unge con aceite. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, y para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Es decir, lo que Jesús inaugura su ministerio es diciendo: el Espíritu de Dios es sobre mí porque me ha ungido. ¿Qué significa me ha ungido? Ha derramado aceite sobre mi cabeza. Me ha llenado de aceite, como el aceite que baja hasta la barba y desciende hasta la punta de sus vestidos. Y eso es lo que Él dice que hace, ¿sí? Y así inicia Jesús su ministerio. El Espíritu del Señor es sobre mí. Y como ese aceite es sobre mí, ahora me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a predicar a los abatidos, a sacar de la cárcel a los que están en oscuridad y en tinieblas, y a consolar a los que viven enlutados. Y dice Jesús: esta es mi misión. Ese aceite sobre su cabeza, dice el libro de Hechos. Leamos esto. Hechos. ¿Qué es ese aceite sobre su cabeza? Lo que dijo Michelle. Hechos 10, versículo 38 y 39. Hechos 10, versículo 38 y 39. Dice: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios, ¿con qué le ungió? De Espíritu Santo y de poder, el cual anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y el versículo 39 remata: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Entonces, hoy te quiero decir de ese cachito que sacamos de la Biblia, que era la época de invierno y Jesús estaba en el templo, estaba la fiesta de dedicación, que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue sobre él y le permitió, al ser el Hijo de Dios, sanar a los enfermos, rescatar a los oprimidos, darle esperanza y libertad a los que no la tenían. Pero dice algo muy importante, de lo cual nosotros somos sus testigos. Y hoy te quiero compartir 3 cosas que tú puedes llevar en tu corazón y en tu mente de esto que aprendemos ahora. 3 cosas en lo que Jesús hace en nuestras vidas. Si eres un discípulo de Jesús, la humanidad necesita ver que tú eres su testigo y que tú das fe de que sana enfermos, de que levanta muertos, de que hace andar paralíticos, que da esperanza a los que no tienen esperanza. Y el primer problema que los seres humanos tienen es que jamás están contentos y satisfechos con lo presente. Los humanos siempre corren queriendo alcanzar algo y nunca alcanzan, porque siempre viven en la carrera de alcanzar y dicen: cuando me gradúe seré feliz, cuando tenga mi pareja, cuando tenga otra cosa, cuando tenga un mejor carro, un mejor puesto, cuando logremos esto descansaremos, y corren y nunca alcanzan nada. Y voltean a su alrededor y dicen: si yo tuviera lo que tiene mi vecino sería mucho más feliz. Si yo tuviera el carro de la persona de enfrente, si pudiera ir a la escuela que van los hijos del frente, si pudiera tener una familia como el del otro lado, mi vida estaría completa. Ser discípulo de Jesús es comprender que lo que tienes en este momento es perfecto para tu vida y que es suficiente. No tiene que ver con conformismo, tiene que ver con contentamiento, con aceptar y reconocer que lo que está en tu vida en este momento es perfecto y suficiente para ti. No caigas en la trampa de ir corriendo desesperado a traer otras cosas, y en el ir a traer otras cosas vas a destruir tu felicidad presente. Dios tiene algo para tu vida ahora y lo que está en tu vida debes de ser agradecido con ello. Hebreos capítulo 13 lo dice así. Léelo conmigo. Hebreos capítulo 13. Entonces quiero que te lleves 3 cosas a casa. Cuando recordamos a Jesús en invierno, dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Si ponemos la diapositiva, dice: sean las costumbres vuestras sin avaricia,
contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre hiciere. Entonces, el versículo dice, contentos con lo presente. Esto lo que significa es, el camino del creyente siempre es ascendente, ¿sí? En santidad siempre se asciende. Lo que significa eso es, nunca trates de pensar y decir, necesito tener todos estos elementos para que yo empiece una vida cercana con Dios. Lo que tienes en el presente es suficiente para que inicies un camino. Y es como, imagínate que tienes unas velas que tienes que prender. No puedes prender las velas de forma simultánea, todas inmediatamente. ¿Cómo las prendes? Una por una. Prendes una, prendes otra, prendes otra, prendes otra, prendes otra. Es decir, van en ascenso. Y entonces en la santidad siempre se asciende. Y lo que te quiero transmitir realmente es que tengas esa confianza de que lo que está en tu vida es bueno, que disfrutes lo presente. Y puede ser que a veces en tu vida en lo presente sea dolor, decepción, sufrimiento, enfermedad. ¿Cómo puedo aprender a disfrutar eso? Sabiendo que Dios te dará la salida en lo que tú estás buscando, sabiendo que Dios obrará a tu favor y mostrará un mejor camino al final de todas las cosas. Y ese es un mensaje muy poderoso que debes de llevarte en tu corazón. Aceptar a Jesús y ser sus testigos es que tu entorno te vea contento con lo que tienes, porque somos testigos de Jesús, somos sus discípulos. Él fue ungido del Espíritu Santo, y entonces si a ti te miran renegando por tu situación actual, tienes que aprender la frase y decir, el Señor es mi ayudador, el Señor obrará a mi favor, el Señor pondrá los medios para que las cosas se encaucen para bien en mi vida. Y tienes que tener esa convicción. Dios te ayuda, te asiste, te fortalece y da de tu amor y de tu bondad, de su bondad en tu vida. Y ahí tienes que centrarte. Lo segundo que quiero que sepas es que la luz tiene un propósito, ¿sí? La luz tiene un propósito en la vida de las personas. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 15 y 16. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Cuenta una historia que había un hombre que era invidente. Era un hombre ciego que no podía ver. Y todos acostumbraban prender sus luces y sus lámparas y ponerlas. Y decían que todos tenían que prender las lámparas, las luces, ¿no? Piensa en una época que no hay luz. Y entonces él preguntaba, yo soy invidente, no veo, ¿por qué tendría que prender mi lámpara? Y va y le pregunta a su maestro de la comunidad y le dice, ¿por qué debería de prender las luces? Y le dice, las luces las prendemos para que tú veas la luz, sino para que los que están fuera den testimonio de que hay una luz en ti. Es decir, lo que hacemos sirve para dar testimonio de que las personas sepan que hay un hombre que se llama Jesús, que murió por nosotros y que le nació esperanza a la humanidad, que le nació una nueva época de bienestar y de fortaleza al género humano. Jesús vino a traer esperanza, amor, consuelo, reconciliación. Y Jesús dijo, una luz no se enciende y se esconde. Una luz se pone encima para que todo mundo sea alumbrado por su luz. Esas son tus obras que tú debes de realizar, las acciones que tú tienes que hacer. Ser testigos de Jesús significa que en tu entorno se den cuenta de lo que Jesús hace en ti, que te llena de esperanza y de bienestar, y que por muy adversas que sean las cosas, tienes esperanza en que Él obre en ti. Puede ser que tú tengas incertidumbre y no sepas lo que espera mañana, y que en lo que estás ahora no entiendes por qué suceden así las cosas, y que la incertidumbre es algo que te rodea.
ser luz significa tener la esperanza de que Dios va a hacer que eso que tienes incertidumbre te llene de esperanza y de bienestar. Quizás estás empezando una nueva etapa en tu vida y no sabes cómo manejarla y cómo empezar esa etapa. ¿Recuerdas lo que te conté de la historia de los asmoneos que encontraron la luz y le llaman la fiesta de los luminarias? Esa fiesta empezó por un hombre llamado Matatías. Bueno, más bien, el concepto histórico empezó por un hombre llamado Matatías y sus hijos que se levantaron en guerra. Pero después, hacia el siglo VI, no se recita ningún pensamiento en favor de ellos ni de su familia. ¿Por qué? Sigamos a lo siguiente. ¿Por qué? Porque la fuerza de los hombres y el poder de los hombres arrastra al poder político y a ser corrompidos. Y lo que es importante es que la luz que depende de la espada se apaga. Es decir, si tu luz y tu fuerza depende de ti, de tu talento, de tu capacidad, de tus dones, esa luz se apaga. Pero la que depende del Espíritu, esa luz permanece. Solo la luz verdadera es la que emana del Espíritu de Dios. La luz que surge de la espada, esa luz se apaga. El periodo de mayor grandeza, si yo te preguntara cuál es el periodo de mayor grandeza en la Biblia del pueblo de Israel, estoy casi seguro que todos ustedes me van a decir que es la época de Salomón. Pero quiero decirte que no es la época de mayor grandeza. La época de mayor grandeza es el periodo asmoneo. El periodo asmoneo que estuvo vigente desde el año 160 antes de Cristo hasta el año 60 antes de Cristo. Es decir, cuando Cristo vino, 100 años atrás, el sueño milenario de Israel se había cumplido. Ya dominaban toda la región que ni Josué ni Salomón habían logrado. Pero otra vez, ¿sabes por qué se acabó toda esa grandeza asmonea? Cuando Jesús llega, ya no gobernaban los asmoneos. Cuando Jesús llega, gobierna un idumeo llamado Herodes. ¿Sabes por qué se acaba todo? Porque dos hermanos asmoneos eran los reyes. Un hermano era el rey y el otro hermano dijo: ¿por qué tienes que gobernar tú? Debería de gobernar yo. Y empiezan una disputa los dos hermanos carnales y cometen el grave error de irle a tocar la puerta a Roma, porque ya para esto los romanos habían derrotado a los griegos. Le toca la puerta a Roma y le dice al emperador: oye, ven a poner paz entre mi hermano y yo, y tú como buen juez decide quién de los dos debería de gobernar. Y otra vez, el mismo error que dos hermanos cometieron 100 años atrás, de ir a abrirle los ojos a Antíoco Epífanes, 100 años después, el mismo error cometen dos hermanos. Y le dicen: ven a ver quién debe gobernar. Llega y los ve y dice: me gusta Jerusalén y es mi oportunidad de recuperar el poder en Jerusalén que había perdido. Y les dice: Herodes el Grande es el que gobernará. Y entonces Herodes el Grande, el que lees en la Biblia cuando Jesús viene, de su padre, y después el padre de ese Herodes el Grande va a ser el gobernador de Jerusalén, de esa región. Y por eso quedó escrito: la luz que depende de la espada se apaga. Significa que la fuerza nunca debe de estar en la política, en la milicia, ni en la fuerza. La inspiración debe de estar en el Espíritu, porque la luz que depende del Espíritu, esa siempre permanece. Esta temporada en que tú, si buscas ahora llegando a tu casa, busca Hanukkah y verás que la acaban de celebrar, esto que te estoy contando ahora, y Jesús lo vivió y lo celebró cuando lo lees en Juan. Te darás cuenta del mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es muy claro para todos nosotros. Primero, sé contento con lo presente. Alégrate por lo que tienes, sea mucho o poco en tu opinión, sea de bienestar o no. Pienses que debería de ser mejor. Alégrate con lo que tienes, porque esa es la clave de la felicidad. Darte cuenta que eres bendecido y no pensar que lo que está enfrente es más bendición para ti. No pensar que llegar más lejos es más bendición. Este momento es la bendición. ¿Quién está a tu lado? Lo que tienes en ti. ¿Quién no está? Este es tu momento especial, único, hermoso y perfecto.
significa saber que somos luz y que una luz debe de resplandecer. Y una luz resplandece cuando tiene esperanza. Y tercero, lo que dijo nuestro maestro, Evangelio según Mateo, capítulo 25. Un discípulo de Jesús, cuando recuerda las luminarias, las luces, que somos la luz del mundo, dice Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículo 35 en delante. Mateo 25, 35 en delante, dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y este es el mensaje de Jesús más hermoso y lleno de esperanza. Ser discípulo de Jesús es ser luz para los que están cerca de ti. Un verdadero discípulo de Jesús sí está contento con lo presente y con lo que tiene. Es suficiente con lo que tiene y está feliz y está contento. Un discípulo de Jesús sí ilumina una luz, enciende una luz y resplandece en un mundo de oscuridad y de dolor y sufrimiento, para que las personas que tienen dolor y desesperanza tengan esperanza, sueñen, recuperen la esperanza en sus vidas. Pero mucho más, un discípulo de Jesús es esta tercera acción: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, enfermo y me visitaste. Maestro, ¿cuándo lo hicimos? Cuando a uno de mis chiquitos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Cuenta una historia que una ocasión se acerca con su maestro un discípulo y le dice: maestro, si uso mi vela para encender las velas de los demás, y al compartir mi luz con los demás y mi vela, se acabará mi luz y se apagará. Y le dice: ok, hagamos la prueba. Y apaga todas las velas del salón y se queda solo con su vela. Y le dice: ve y enciende todas las velas. Y enciende vela tras vela. Y después de prender todas las velas del salón, le dice el maestro: ¿cómo está tu vela? ¿Se debilitó tu luz y tu vela? Y le dice: no, sigue brillando igual. Entonces, una vela enciende 1000, no se divide, se multiplica. Y ese es el poder del amor de Jesús, el amor que se multiplica. Jesús es una gran luz, una gran antorcha que llegó y puso sobre tu cabeza una luz, sobre tu cabeza una luz, y ha encendido millones de luces a lo largo de la historia. Ha encendido luces para que el hogar de los niños sea un hogar de amor y de esperanza, para que niños que viven en una casa sean abrazados y sean amados, para que niños que viven en una casa reciban amor y cariño, y que del amor y el cariño que reciben esos niños mañana crezcan y se conviertan en personas que amen a otros. La verdadera luz es esa que se comparte y se propaga y se da a los demás. Y eso significa ser discípulos de Jesús. Nosotros creemos en el poder de la luz, en el poder del Espíritu Santo, que trabaja para hacer un mundo mejor. Y por eso somos discípulos. Y esa es tu misión que tienes que hacer. Tienes que multiplicarte y tocar la vida de las personas. Y una vez que la luz es puesta en tu corazón, necesitas dejarla que arda para que tu mundo sea mejor. ¿Para quién? Para el que tiene hambre, reciba de comer.
Para el que tenga sed, reciba de beber. Para el que está enfermo, sea visitado. Y no me refiero exclusivamente literalmente, porque lo que más ganó la humanidad con la llegada de Jesús fue la capacidad de soñar, de ilusionarse y de entusiasmarse. Y esa es la verdadera comida, esa es la verdadera sanidad. Creer que el mundo de las personas puede ser mejor, tener esperanza, no ser absorbido por el mundo y por la sociedad en lo que ya está afuera. Las personas ven afuera y dicen: quiero ser parte de este grupo de amigos porque eso me da sentido de pertenencia. Y por ser parte de un grupo de amigos están dispuestos a destruir sus valores y lo que son y olvidarse de su Dios. Las personas dicen: quiero manejar este coche y vivir en esta colonia y tener esta casa. Y por tener eso están dispuestos a destruir toda su relación con Dios. Y van y corren por ser aceptados en un grupo de amigos. Van y corren por hacer actividades que les dé una realización en una sociedad. Pero la palabra de Dios dice: vanidad de vanidades. ¿Qué es lo que necesitas aprender? Que estás completo en Jesús, que tu vida está completa y llena en Él. Tienes tres cosas que hacer en tu vida y que vivir, y que estén presentes en ti. 1, sé contento con lo presente. 2, sé una luz que resplandezca, que llenes de amor tu entorno. Y 3, enciende la luz de otra persona. Enciende la luz de otra persona significa: enséñale a la que está al lado de ti a enamorarse de Jesús. Enséñale a soñar con Jesús. Enséñale a soñar con un mejor mañana. Y entonces habrás entendido el poder de la luz, que se multiplica y que trae bienestar. No te dejes absorber por lo que está afuera, y no dejes que los que están cerca de ti corran desesperados a buscar la felicidad, porque te pasará como a ti y como a mí. Cuando se vuelvan viejos como nosotros, se darán cuenta que la felicidad no estaba en nuestros amigos. La felicidad no estaba en las cosas materiales, en los trofeos, en las medallas, en los reconocimientos colgados en nuestra oficina o en nuestra casa. La felicidad siempre estuvo en la intimidad con Dios y en lo que siempre te regaló alrededor de ti. Así es que no corras a la calle a buscar la felicidad. La felicidad está aquí alrededor de ti. Dios de Israel te bendiga.